EDS Televisión y micole.net, el mayor buscador de colegios de España, con el apoyo de ACADE, CC y escuelas católicas, presentan este programa. Bienvenidos a la sexta temporada de Escuela de Padres. Es un orgullo para todo el equipo arrancar una nueva edición de este programa que año tras año ha conseguido consolidarse como un referente tanto para familias como educadores. Gracias a vosotros, nuestra comunidad sigue creciendo y cada temporada nos motiva a ofrecer contenido de calidad con los mejores expertos y los temas que más os preocupan. En estos últimos años, temporada a temporada, hemos abordado un sinfín de cuestiones esenciales para la educación y el bienestar de los más pequeños. Y hoy damos comienzo a esta nueva temporada con un tema que afecta a todas las familias, el sueño infantil. He de confesar que tenía muchísimas ganas de tratar este tema porque es una de las preocupaciones más comunes entre los padres. El momento de irse a la cama puede convertirse en una auténtica batalla y las rutinas nocturnas, lejos de ser relajantes, acaban generando estrés en casa. Pero dormir bien no es solo una cuestión de descanso. Los malos hábitos del sueño pueden afectar a la salud física, emocional y cognitiva de los niños. Para resolver las dudas más frecuentes y aprender cómo guiar a los más pequeños hacia un descanso saludable, hoy nos acompaña el doctor Gonzalo Pin, uno de los mayores expertos en sueño infantil y adolescente en España. El doctor Pin es autor de libros de referencia como El sueño en el niño y el adolescente, El sueño del bebé y recientemente ha colaborado en el bestseller del año, Lucía mi pediatra, la guía definitiva para cuidar de tu hijo. Arrancamos esta nueva temporada con muchas ganas y con el compromiso de seguir aprendiendo juntos sobre los que más importan, nuestros hijos, nuestro alumnado. Comenzamos. ¿Qué mejor forma de comenzar la sexta temporada de Escuela de Padres hablando de uno de los temas más complicados y más confusos para los papás y mamás? Estoy hablando del sueño, el sueño del bebé, el sueño del niño, el sueño del adolescente. Según la Fundación Mafre, el 80% de adolescentes tiene problemas de insomnio. Pero es que respecto a las edades más tempranas, el 30% tiene problemas de insomnio. Y por eso he querido invitar al mejor especialista del sueño, como es el doctor Pin. Doctor, bienvenido a Escuela de Padres. Gracias por la invitación y, bueno, el mejor, uno de los que me dedico a esto. Así le tengo yo como referente, porque vamos a intentar aclarar a los papás y mamás algunas grandes dudas que se tienen. Primera pregunta, y es la pregunta de oro que le harán 1000 veces en su consulta. ¿Cuándo, vamos a hablar de los patrones y rutinas, cuándo se puede o se debe separar al niño, a la niña, en qué momento de la cama de los padres? Es una pregunta muy frecuente. Y sí que me gustaría, antes de contestarla, tener concepto de que el sueño forma parte de la crianza de las 24 horas del día. Y todo lo que hagamos con relación al sueño tiene que estar imbricado con nuestro tipo de crianza de cada familia. ¿Qué dicen las sociedades científicas que se dedican a esto, como es la Asociación Española de Pediatría, la Academia Americana de Medicina del Sueño, la Academia Americana de Pediatría? Ellos hablan de, es conveniente compartir la habitación hasta los 12 meses. Fíjense que dicen compartir el lugar donde se duerme, no dicen compartir la cama. Pero tampoco entran en colecho sí, colecho no. Ellos, porque, insisto, el colecho depende de qué tipo de educación vamos a hacer, porque el colecho es la segunda gran pregunta. Efectivamente, ya había pillado. Claro, porque tenemos la cuna, tenemos el colecho y tenemos que duerma entre el papá y mamá. Correcto. ¿Hasta los 12 meses cualquiera de estas fórmulas? Las sociedades científicas recomiendan compartir la habitación. Compartir el colecho, la cama, la superficie de descanso. Para contestar a eso, que es una decisión familiar, no es una decisión profesional, hay que saber qué tipo de familia tenemos, qué cultura, qué intención educativa
tienen, y una vez conocemos eso y explicamos lo que es un colecho seguro, no hay tabaco, no hay alcohol, claro, la superficie de descanso tiene unas características especiales. Una vez eso es una decisión puramente familiar. Vale, pues ahora vamos a hablar del momento de la separación, el momento en el que se decide, tras esos 12 meses, vamos a pasarte a la cuna. Usted sabe que los niños son muy resistentes y se genera no solamente mucha tensión, sino no en el momento de la separación, sino durante toda la noche. ¿Cómo se debe hacer? Bueno, primero hay que pensar que durante los primeros años de vida, el niño y la madre o la persona que es su figura de apego son un complejo biodinámico que se interfiere, ¿no? Que el niño va evolucionando e influye en cómo está la madre o el padre, pero al mismo tiempo el padre o la madre influyen en cómo evoluciona el niño. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que para responder a esta pregunta lo que nosotros preguntamos es ¿cómo es el día? Porque si yo tengo un niño 14, 15 meses que no está acostumbrado a que los padres estén fuera de su campo visual durante el día, es muy difícil que acepte que estén fuera de su campo visual durante la noche, ¿no? Porque, insisto, lo que hago por el día tiene que ser el mismo nivel o misma línea educativa o formativa o familiar, como quieras llamarlo, de respeto a todas las partes durante la noche. Entonces, ¿cómo hay que hacerlo? Es como si yo quisiera correr el maratón, tengo que ir entrenándome, ¿no? Pues para que el niño por la noche asuma esa separación, tiene que aprender o practicar durante el día. ¿Por qué? Porque el ser humano es un mamífero diurno. Y entonces todo nuestro sistema nervioso, nuestro sistema afectivo, funciona de una forma diferente día y noche. Solo somos tan nocturnos desde hace 200 años con la revolución industrial. Entonces, si yo no preparo esa separación nocturna por el día... Quiere decir, por ejemplo, que deben de jugar independientemente, por ejemplo, durante el día para generarle más independencia. ¿Se refiere a tener ese espacio? Me refiero a que vayan aprendiendo a sentirse... Para que un niño duerma bien, tiene que sentirse seguro y tiene que tener la certeza de que si ocurre cualquier problema va a ser atendido. Si yo me siento seguro por el día porque estoy jugando y mi madre o mi padre desaparecen, pero vuelven con calma, yo voy entendiendo que no pasa nada porque en este momento no estén dentro de mi campo visual, porque van a volver a aparecer con calma y con tranquilidad. Si esto lo aprendo por el día, es más fácil que lo aprenda por la noche. Con lo cual, hablamos de durante el día generar esos espacios, pero aún así por la noche se generan unas rutinas. Hay gente pues que se lo queda a dormir en el brazo, otra gente está al lado de la cuna, otra gente le canta serenatas nocturnas. ¿Cuál es el procedimiento más adecuado? Estás hablando un poco de lo que es la higiene de sueño, ¿no? Efectivamente. Vale. Bueno, pues la higiene del sueño empieza con el desayuno y acaba con el desayuno siguiente y vuelve a empezar. Quiere decir, insistimos, yo duermo como vivo o vivo como duermo. Eso significa que si yo hago un buen desayuno en una habitación que le dé la luz, tengo a mi hijo que le doy la oportunidad de estar al aire libre y tiene cierta actividad física y tenemos este entrenamiento emocional, ¿no? de sentirte seguro. ¿Por qué hablamos de esto? Porque el sueño tiene varios reguladores. Un regulador interno, que es el reloj biológico, que si quieres hablamos de esto, pero este reloj biológico tiene unos reguladores externos que lo ponen en hora todo el día. ¿Cuáles? La luz, por ejemplo. Pero la luz, no la intensidad de la luz, sino los cambios de colores de la luz. Sabes que la luz ambiental, la luz del sol, no es del mismo color. Cuando amanece es naranja, es cálida, al mediodía es blanca, especialmente en el Mediterráneo, y por la noche vuelve a ser naranja, ¿no? Entonces, ese contraste de cambios de color, ese contraste entre el día y la noche, va a favorecer el inicio del sueño. Lo mismo con la actividad física, y otra cosa que a veces nos olvidamos es, a partir ya de determinada edad, del año y pico, la regularidad de la alimentación, que es lo que llaman la crononutrición. Unos horarios de alimentación regulares y no muy tardíos favorecen el sueño. La idea general, a partir del año y medio, es favorecer el contraste entre el día y la noche. Día es luz, es actividad, es alimentación, noche es tranquilidad, es más o menos oscuridad. Por ejemplo, la siesta, que es durante el día,
igual es bueno no cerrar la persiana del todo para no confundir. Claro, porque la siesta la hacíamos los seres humanos bajo un pino, o sea, había cierta, no quiero decir que pongas un foco de luz. Pero se puede atenuar, pero no... Atenuar y un poco de tranquilidad. Mire, yo le voy a confesar, yo tengo 3 hijos, pero ahora tengo una hija de 2 años y medio, mucho más complicada de dormir que mis otros 2 hijos. Y le voy a confesar públicamente, por ejemplo, que yo hice la separación. Tras los 12 meses que usted dice, duerme en su habitación, pero no hay noche que a las 2 de la mañana se despierte. Al principio se despertaba, la calmábamos, volvía a la cuna, la calmábamos, volvía a la cuna, pero se convirtió en que no podíamos dormir. Y al final optamos por decir, mira, cuando llore a la cama, ¿vale? Y ya está, porque no podemos con la energía más que nos falta para trabajar y para hacer el día. Mal hecho, ¿no? Yo no me atrevo a decir bien o mal hecho. Fíjate, pero es curioso porque se despertaba sobre las 2 de la mañana. Efectivamente. Vale, ¿por qué ocurre esto? Porque hasta la Revolución Industrial, si hemos leído El Quijote, por ejemplo, hay un episodio que Sancho Panza le dice a Don Quijote, yo en mi primer sueño, patapán, patatán, y en mi segundo sueño, patapán. ¿Por qué? Porque generalmente la humanidad lo que hacía es acostarse cuando oscurecía y a las 2, 3 de la mañana había un despertar, cenábamos, hablábamos, hacíamos alguna cosa para que la humanidad siguiera creciendo y luego volvíamos a dormirnos. Por eso el primer sueño y el segundo sueño. Y eso lo hemos hecho durante cientos de años, ¿no? Y eso se ha metido en nuestro ADN. Por eso los niños pequeños, la mayoría se despiertan entre las 2 y las 3 de la mañana y los abuelos nos despertamos entre las 2 y las 3 de la mañana, ¿no? Eso forma parte del concepto de lo que es la crianza. O sea, cuando tú te compras una lavadora, te dan un manual así de grande, ¿no? Y tú ya sabes cómo manejar. Bueno, yo no, pero cuando sales de la maternidad te dan un golpecito en la espalda y te dicen, nada, para adelante, ¿no? Y tenemos que tener conciencia de que el inicio del sueño, de cómo dormimos, es un proceso madurativo, ¿vale? Y que una niña de 2 años se despierte una vez forma parte de nuestro contrato como padres. Lo que pasa es que a las 7 suena el despertador y tenemos que levantarnos a trabajar y hacemos lo que podemos, porque Superman y Superwoman no existen. Y nuestra forma de crianza del siglo XXI es diferente a finales del siglo XX, a nuestras abuelas o nuestras madres, ¿no? Porque la velocidad es diferente, la sociedad ha cambiado mucho. Yo no me atrevo a decir si bien hecho o mal hecho, respondiendo a su pregunta, ¿no? Porque yo cuando tengo un niño con un trastorno, un problema con el sueño, es una familia, un entorno familiar, y tengo que conocer cómo es esa familia, cuáles son sus logísticas, sus necesidades. ¿Por qué no? Porque si creamos una situación de ansiedad en los padres para ser los mejores padres del mundo y cumplir lo que ponen los libros de tantas horas y tantos días, creamos esa ansiedad que se transmite a los hijos. Entonces, me queda poco tiempo y muchas preguntas, con lo cual vamos a ir corto, muy rápido para dejarle a nuestra audiencia las cosas muy claras. ¿Cómo se manejan los miedos nocturnos, las pesadillas? Es interesante distinguir pesadillas de terrores del sueño. Los terrores del sueño que se producen en el primer tercio de la noche y que están en una fase determinada de sueño no tienen nada que ver con lo que ocurre durante el día y no hay que actuar, hay que observar. Las pesadillas al final del sueño y sí que tienen que ver generalmente con cosas que ocurren durante el día y ahí tenemos que calmar y actuar. Los miedos nocturnos, que suelen ser más miedos a la oscuridad que miedos nocturnos, lo mismo entrenando a jugar en la oscuridad con mis hijos. Durante el día. Qué buena idea. Muy buena. ¿Es verdad que se evita la muerte súbita de un bebé si no duerme boca si no duerme boca arriba o si duerme boca arriba? ¿Cuál es la teoría? Esto empezó una campaña en Estados Unidos y en Australia porque se observó epidemiológicamente que los niños que dormían boca arriba tenían menos riesgo de muerte súbita del lactante. No se evita. Se disminuye la probabilidad de muerte súbita si el niño los lactantes duermen boca arriba, no hay tabaco, no hay exceso de calor, sí, hay una serie que es lo que comentábamos antes con condiciones de sueño, de colecho seguro, que esto el pediatra de atención primaria se lo va a explicar fantásticamente.
Usted tiene una prestigiosa consulta sobre el sueño, me consta a nivel personal también. ¿Cuándo se debe de acudir a su consulta? Bueno, yo creo que cuando el pediatra de atención primaria lo recomiende, ¿no? Pero cuando el termómetro de cómo duerme mi hijo, si duerme, cuánto toca, cuándo toca y cómo toca, el termómetro lo dice su calidad de vida del día. Si él está contento, activo, o si está soñoliento, si pierde rendimiento escolar, si está más irritable. Si yo noto que cómo duerme tiene consecuencias diurnas, tengo que ir a consultar. Me queda un minuto y vamos a hablar de adolescencia. Los adolescentes el móvil lo manejan durante todo el día y previamente a dormir. ¿Son las pantallas enemigas de la conciliación del sueño? Con los adolescentes hay que tener en cuenta una cosa muy importante, que su reloj biológico se retrasa, que tienen tendencia a retrasar el sueño de parte biológica. Pero si además pongo luz blanca delante de los ojos a última hora de la noche, luz blanca que le dice al cerebro que es al mediodía, lo que hago es, le estoy diciendo, no es momento de dormir, tienes que retrasar. Hay que negociar con el adolescente para intentar que una hora antes esto desaparezca. Pero es complicado. Pero tenemos que tener conciencia de que el adolescente va a tender a dormir más tarde y levantarse más tarde por un problema biológico. Si además ponemos entrenamiento de fútbol, baloncesto a última hora del día, pantallas o esto va a retrasar más. Va a retrasar y, por lo tanto, el 80%, ¿no? Decían que, claro, que sufren insomnio. ¿Es por parte de las pantallas o por mucho más? No, muchos más factores, influyen muchos más factores. Desafortunadamente, por horarios académicos, por extraacadémicos, por esta parte biológica, por una serie de factores, nuestros adolescentes tienen un jet lag social o académico continuo. Y esto es algo que tendríamos como padres, como educadores sanitarios también, replantearnos y ver qué estamos haciendo para que el 52,4% de los adolescentes valencianos vayan a clase durmiendo menos de 8 horas cada día. A veces vamos en contra de la naturaleza, creo yo. Doctor Pin, muchísimas gracias por habernos aclarado un montón de cosas. Estoy convencido de la gente cómo va a seguir este programa y nosotros ahora, pues, esperes un poquito conmigo porque nos vamos a ver un consejo y volvemos. Albi es una empresa de gastronomía colectiva dedicada a la alimentación y el bienestar. Con una fuerte raíz en la gastronomía local, cuidamos de niños y niñas a través de una alimentación honesta, saludable y consciente, promoviendo su bienestar físico, mental y emocional. Ofrecemos menús equilibrados y nutritivos para su desarrollo saludable, fomentando hábitos saludables desde la infancia, con productos naturales y sin ultraprocesados, siguiendo estrictamente las recomendaciones sanitarias y educativas, convirtiendo el comedor en un espacio de aprendizaje de buenos hábitos. ¿Por qué en tantos comedores los ocultan en la comida? Los esconden. Nos meten en pizza. Nos meten en pizza. Tiene espagueti. Cosas así que le gusta a la gente, en plan... Bueno, así los cuelan. Siente que usan platos populares para darles un pase que usted siente que merecen de por sí. Perdona, yo soy don Pescado y así me presentas. A mí no hace falta que nadie me cuele en ninguna boca. En mi casa siempre hemos dicho, si me comes bien. Por eso en mi testamento yo puse que si me pillan, que mis restos vayan a Albi. Albi, la empresa líder en Canarias de gastronomía colectiva para colegios, hospitales, empresas y todo tipo de instituciones. Esa gente controla, hermano. Bueno, señor Pescado, creo que vamos a necesitar más sesiones. Si me comes bien. Y ahora nos vamos a la sección Visita a nuestro cole con Elena Torrent. Muchas gracias, Frank. Y hoy nos vamos hasta Rota, Cádiz, al Colegio Nuestra Señora del Rosario. Allí se encuentran los responsables de comunicación Emilio Ruiz y Estefanía Bustillo, que es la jefa de estudios del colegio, que llevan más de 75 años dedicado a la educación. Hola, chicos. Hola, ¿qué buenas. tal? Bueno, ¿qué nos podéis contar acerca del colegio? Hola, pues mira, yo soy Estefanía y nuestro cole es un cole muy pequeñito, es un cole muy familiar, tenemos una sola línea que va desde 3 añitos hasta cuarto de ESO y luego tenemos un ciclo formativo de grado básica de administrativo. Y pues somos un cole muy pequeño, ¿verdad? Muy familiar, muy cercano con nuestros alumnos y muy innovador y muy creativo también. Al final, eso se agradece muchísimo, el tener un colegio que esté muy encima de los alumnos. Y repasando un poquito, he visto que tenéis un proyecto llamado Espacio Creativo de Convivencia. ¿De qué se trata? Bueno, pues Espacio Creativo de Convivencia fue un poco una idea
que bueno, cuando había determinados problemas o del alumnado que no sabíamos ahí muy bien cómo tratar, pues ver que el alumnado sintiese la confianza de poder expresarse y muchas veces veíamos que cuando se expresaban los problemas previamente, pues conseguíamos que se solucionaban, incluso se evitaban nuevos problemas. Entonces, pues le dimos un poquito una vuelta, desde por la parte tanto de jefatura de estudio que la lleva mi compañera, como por la parte de la comunicación y cositas que hacíamos con el alumnado, para trabajar esos problemas y también dar un espacio en el que el alumnado se pudiese, bueno, pues expresar en casi cualquier, de cualquier forma creativa, ¿no? Fundamentalmente vídeos de sensibilización, también, bueno, pues dibujos, murales y la radio, podcast, así que, bueno, por ahí un poquito pues empezó la aventura de espacio creativo de convivencia. Podemos decir que es un espacio creativo de convivencia un poco diferente a lo que yo misma como estudiante conocí, porque mi espacio de convivencia era una aula sentada y contra la pared con un profesor de vigilancia. En cambio, ahora habéis centrado en dejar que el alumno exprese de maneras creativas, ¿no? ¿Cómo ha sido recibido esto por los padres? Pues muy bien, la verdad muy bien, porque ha supuesto una implicación por parte del alumnado, una motivación. Pues incluso alumnos a lo mejor que venían y sin ganas a clases, son los alumnos luego implicados en este tipo de proyectos, los concursos, el hecho que ellos sean los protagonistas de crear desde el minuto 1, ¿no? Esos vídeos y esos proyectos de manera preventiva contra el ciberbullying, el acoso escolar. Entonces, muy contentos porque ven que esa motivación y esa ilusión por los niños nacen de ese interés, ¿no? También es verdad que junto a este proyecto lleváis otro de la mano dedicado a lo que ahora mismo está en auge, por lo menos entre la gente joven, como son las redes sociales con el proyecto Nos Comunicamos. Contadme un poquito acerca de ello. Bueno, pues es verdad que ahora está un poquito ahí en auge y es verdad que cada vez más pues se intenta limitar los efectos negativos de las redes en el alumnado y en los adolescentes. Entonces nosotros queríamos hacerlo no desde la prohibición, sino desde la educación, y creamos ese proyecto Nos Comunicamos para que, si bien nosotros consideramos al alumnado como los protagonistas de lo que es la educación, pues que también fuesen los protagonistas de las redes del colegio y de lo que comunicamos. Entonces, pues ellos pues nos reunimos, ellos miran a ver cuáles son las temáticas que les gustaría contar y ellos van contándolo, hacen retos, están también con los más chicos, crean pues contenido de sensibilización, nos presentamos a concursos con muy buenos resultados porque hemos ganado algún concurso, también hemos tenido menciones especiales y la verdad que eso hace que se vengan muy arriba, que colaboren muchísimo y que verdaderamente se impliquen, porque están viendo que es una forma de aprender, una forma de tener una educación en las redes y en todo lo que ello conlleva, pero en la que ellos mismos también nos están enseñando cosas a nosotros, porque yo he aprendido muchísimas cosas de redes y demás gracias a cosas que ellos nos van contando. Así que es un aprendizaje mutuo y la verdad es que es muy enriquecedor. Igual que los alumnos van al colegio para aprender, los profesores también aprenden de los alumnos, que eso es muy importante y hay muchas veces que se nos olvida. Pero lo que me ha parecido muy interesante ha sido lo de los premios. Ahora queremos saber un poquito más, ¿con qué tema ganasteis esos premios? Bueno, pues la verdad es que tuvimos un buen comienzo porque nada más empezar vimos que una de las cositas que se trataba en el tema de espacio creativo de convivencia eran situaciones de acoso, eran situaciones que podían derivar, más bien que podían derivar. Y entonces pues trabajamos con un concurso que es de INCIBE, con el tema del ciberacoso, y tratamos pues una temática que era un poquito delicada, como es el hecho del acoso a través de las redes sociales, y que incluso que podía derivar en que la persona no tuviese ningún otro recurso o no supiese cómo gestionarlo y podía llegar a lo que es el suicidio, que era algo que nos aterraba las cifras que estábamos viendo. Y fue hacerlo y la verdad es que fue el primero que nos presentamos, ganamos y tuvimos la inmensa fortuna de ir a Madrid a recoger el premio y de estar charlando con la reina, que fue la invitada de ese año.
Y bueno, pues pudimos hablar de un poco qué es lo que estábamos haciendo en el colegio y fue, la verdad es que un espaldarazo a este proyecto que hizo que el alumnado, si ya bien estaba involucrado, se involucre más, que nos pidan concursos, que este año también nos hemos presentado a varios, y las familias también se hayan sentido muy identificadas que de la forma que estamos trabajando es una forma positiva de educar también y de tener un aprendizaje significativo. Qué importante y qué bonito es que los propios alumnos os pidan a vosotros desde al colegio que continuéis con esa iniciativa que de verdad hace muchísima falta y que con ese pequeño granito de arena estoy segura de que cambiaréis el mundo. Muchísimas gracias, que sigáis muchísimos años con la educación porque estoy segura de que os va a ir muy bien. Bienvenidos al Aula del Futuro. Os presentamos nuestro nuevo Mobiliario System, una propuesta para transformar las aulas en diferentes espacios colaborativos donde los alumnos adquieren protagonismo. El Aula del Futuro es un espacio dividido en 6 zonas de aprendizaje, cada una de las cuales ha sido concebida para realizar un determinado tipo de actividades. Interactúa, desarrolla, crea, investiga, explora y presenta son las zonas que promueven el aprendizaje activo y participativo de los alumnos. Todo el mobiliario del Aula del Futuro es completamente compatible e intercambiable. Se pueden mover y configurar fácilmente para diferentes actividades, para trabajos individuales o proyectos grupales. El Aula del Futuro System está concebida para desarrollar las habilidades del siglo XXI, donde no hay límites para el aprendizaje. El futuro de la educación ya está aquí. Y ahora nos vamos a cerrar el programa con la firma de Frank. Hoy hemos aprendido que el sueño no es solo un momento de descanso, sino un pilar fundamental para el crecimiento, el aprendizaje y la felicidad de nuestros hijos. A través de las palabras del doctor Gonzalo Pin, hemos descubierto que educar en el sueño es, en realidad, educar en salud, en emociones y en bienestar. Cada niño es un mundo y por ello es complejo establecer teorías universales sobre cómo hacerlo bien o no. Debemos comprender que los hábitos se consolidan día a día y no de golpe. Debemos intentar que el momento de ir a dormir se convierta en una oportunidad de compartir con ellos y que no sea una guerra. Una oportunidad para conectar con ellos, para acompañarlos en sus miedos nocturnos, para enseñarles a escuchar su cuerpo y a cuidar de sí mismos. Así que, cuando esta noche acompañes a tus hijos a la cama, recuerda que no solo les estás ayudando a dormir, estás generando poco a poco los hábitos nocturnos que les proporcionarán salud y bienestar durante el día. Hasta el próximo programa. RDS Televisión y micole.net, el mayor buscador de colegios de España, con el apoyo de ACADE, CC y escuelas católicas, les han ofrecido este programa.